Voilà. Donc, aujourd'hui, on va continuer à parler de nos habitudes, d'accord, nos habitudes quotidiennes, de nos activités. Et pour ce faire, rappelez qu'on doit utiliser le présent, d'accord? Rappelez qu'on doit utiliser le présent. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par écouter deux audios, d'accord? On va écouter deux audios et on va écouter la routine des personnes, d'accord? Donc, pour les premiers audios, vous devez identifier le prénom et la profession de chaque personne, d'accord? Et pour le deuxième audio, on doit faire attention aux activités quotidiennes de chaque personne, d'accord? C'est-à-dire les activités que chaque personne fait dans sa vie quotidienne. Oui? Vous avez compris ce qu'on doit faire? ¿Aló? ¿Entendieron lo que se tiene que hacer? ¿Aló, aló? Edgar, América, José, Desi, ¿vous avez compris ce qu'on doit faire? Vamos a escuchar un audio. Vamos a escuchar. Oui, quoi. Okay, Es vamos a que no me agarra mi audio. ok, thank you. Vamos a escuchar Se cortaba el audio para mí. ok. A ver, vamos a escuchar un audio, bueno, dos audios. Primero, tienen que identificar el prénom. ¿Qué significaba el prénom? Le prénom, c'est quoi? ¿Apellido? El nombre. El El nombre. apellido. El nombre. El apellido es nom. Prénom, nombre. El nombre y la profesión de cada persona. Y en el segundo audio tenemos que poner atención en las actividades que realiza esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, primero, el nombre y la profesión de los que hablan y después las actividades que realizan. ¿De acuerdo? D'accord. Ok. Faites attention, s'il vous plaît. Leçon 3. Une journée avec. Activité 1. Bonjour à tous. Nous continuons notre enquête sur les habitudes des Français. Aujourd'hui, dans notre micro-trottoir, Frédéric et Stéphane. Frédéric a 40 ans. Elle est fonctionnaire. Stéphane a 45 ans. Il est médecin généraliste. Ok, très bien. Alors, qui sont les deux personnes dont la vidéo parle? ¿Cuáles son las dos personas de las que habla el video? ¿Vous savez repérer les noms? Frédéric. Ajá, Frédéric. Frédéric, Stéphane. Frédéric et Stéphane. Très bien. Quelle est la profession de Frédéric? Fonctionnaire. Fonctionnaire. Très bien. Et la profession de Stéphane? Journaliste. Non, c'est pas journaliste. Non. Non. Vous avez écouté? José, Edgar, Desi? ¿No? ¿No escucharon? Ok, a ver, pongan atención en la última parte, ¿eh? Vamos a poner la última parte. A ver. 87. Stéphane a 45 ans. Il est médecin généraliste. Il est quoi? Généraliste.
Ajá, pero dice antes algo. Es una profesión que vimos el otro día, la otra lección. A ver, escuchen. Stéphane a 45 ans. Il est médecin généraliste. ¿Y de quoi? Médecin, oui. Médecin généraliste. ¿Qué significaba médecin? ¿Se acuerdan? Généraliste. Médecin généraliste. Medicina general. Médico general. Médico. Médico general. Oui, médico general. Médecin. ¿D'accord? Médecin généraliste. Ok, entonces, ojo. Entonces, Frédéric est fonctionnaire et Stéphane est médecin généraliste. D'accord? Ok. Donc, maintenant, faites attention aux activités que chaque personne fait. ¿D'accord? Pongan atención en las actividades que cada una de estas dos personas realiza. ¿D'accord? Attention, écoutez. Activité 2. Bonjour à tous. Nous continuons notre enquête sur les habitudes des Français. Aujourd'hui, dans notre micro-trottoir, Frédéric et Stéphane. Frédéric a 40 ans. Elle est fonctionnaire. Stéphane a 45 ans. Il est médecin généraliste. Je travaille dans un bureau. J'ai des horaires fixes. 9h, midi et 14h, 17h. Le matin, je me lève vers 7h15 et je quitte la maison à 8h30. Je fais souvent une pause café au milieu de la matinée, vers 10h30. À midi, je déjeune à la cantine. Après le déjeuner, je travaille tout l'après-midi jusqu'à 17h. En général, je suis à la maison à 18h. Mon mari et moi, nous dînons toujours à 20h. Notre petite fille s'endort vers 21h. D'habitude, nous regardons un film. Tous les matins, je me lève tôt, vers 6 heures. Je cours ou je fais du vélo. Une demi-heure. Je prends une douche, je me brosse les dents, je m'habille, puis je prépare le petit déjeuner pour toute la famille. Ma femme se lève à 7h15 et les enfants à 7h30. En général, je dépose les enfants à l'école et j'arrive au travail à 9h. J'accueille mon premier patient à 9h15. Parfois, j'ai des patients à l'heure du déjeuner. Alors, je mange un sandwich. Je reçois mes patients jusqu'à 18h30. Je rentre à la maison et je dîne en famille. Le soir, je me couche vers 23h. Je ne regarde jamais la télé. Ok, vous avez écouté. Es un audio un poco largo, ¿de acuerdo? Es un audio un poco largo. Entonces vamos a ir pausando y me van a ir diciendo qué actividades realiza, ¿de acuerdo? Vamos a volver a escuchar y lo vamos a ir pausando. Activité 2. Bonjour à tous. Nous continuons notre enquête sur les habitudes des Français. Aujourd'hui, dans notre micro-trottoir, Frédéric et Stéphane. Frédéric a 40 ans. Elle est fonctionnaire. Stéphane a 45 ans. Il est médecin généraliste. Je travaille dans un bureau. J'ai des horaires fixes. 9h, midi et 14h, 17h.
Le matin, je me lève vers 7h15. Ok, donc quelle est la première activité de cette femme? ¿Cuál es la primera actividad de esta mujer? Vous avez écouté? Elle se lève à 7 heures. Ajá. Écart, d'accord? Elle s'élève vers 7h15. ¿Qué significa? Elle s'élève vers 7h15. ¿Qué significa? Non, pas d'idée? Elle s'élève vers 7h15. ¿No? ¿Qué Se significa? levanta Sí, ¿qué significa el verbo se debe? Levantarse. Ella se levanta. ¿Qué más? a las 7. Ver. ¿Qué significaba ver? Ver. ¿Alguien se acuerda? Significaba hacia, más o menos, ¿de acuerdo? Más o menos. Entonces, ¿qué significa? Elle se lève vers 7h15. Elle se Ella lève. más Ajá. o menos a las 7:15. Ouais, Más ella o se- menos a las 7:15. Très bien. Ella se levanta más o menos a las 7:15. Continuons. Et je quitte la maison à 8h30. ¿Qué dijo? Et je quitte la maison à 8h30. ¿Qué significa? Quitter significa dejar. Un Ella lugar. deja Ujú. a las 8:30. Como ella sale de su casa a las 8:30. D'accord? Quitter. Por ejemplo, quitter mon bureau. ¿Qué significa quitter mon bureau? Dejar la oficina. Ajá, dejar mi oficina. Irme de mi oficina. ¿D'accord? Ok. Continuamos con la siguiente actividad. Je fais souvent une pause café au milieu de la matinée, vers 10h30. Ok. Elle fait quoi? Elle fait une pause café. C'est quoi une pause café? Pause café. Fait. Ella frecuentemente para en un café. Plus ou moins, plus ou moins. Faire une pause café. Vous savez c'est quoi la pause? Pause. Pause. ¿No? ¿Vous ne connaissez pas ce mot? ¿No conocen esa palabra? Pause Mm, es pausa. Un descanso, una pausa. Entonces, faire une pause café significa como tomar un descanso para tomar un café. ¿D'accord? Normalmente d'accord. a los franceses les gusta mucho hacer un pause café. ¿D'accord? Para todos los trabajos, si estudias, si trabajas. Bueno, más o menos en esos casos. Si estudias, siempre hay como una... Si son más de 2 horas, de clases, siempre hacen un post café, como una pausa para tomar un café o para otra cosa. ¿De acuerdo? Ok, continuamos. À midi, je déjeune à la cantine. Ok, ¿elle fait quoi à midi? ¿Elle fait quoi à midi? ¿Aló? A midi el desayuno. Ah, el déjeune. Ou a la cantine. ¿Qué significa? Hay como una cocina, algo así. Ajá. ¿Recuerdan que era la cantina? La cantina es como una cafetería. ¿De acuerdo? Como un comedor. Entonces, ¿y déjeuner qué significaba?
almorzar. ¿De acuerdo? Almorzar. Ella almuerza como en una cafetería, en un comedor. ¿De acuerdo? El déjeuner à la cantine. Ok, continuamos con el siguiente audio. Après le déjeuner, je travaille tout l'après-midi jusqu'à 17 heures. Ok, qu'est-ce qu'elle fait après le déjeuner? Qu'est-ce qu'elle fait après le déjeuner? Qu'est-ce qu'elle fait après le déjeuner? ¿Vous comprenez? ¿Qué hace después del almuerzo? El trabajo tout l'après-midi. Très bien. Elle travaille tout l'après-midi. Si se dan cuenta que en el reloj vemos las diferentes horas del día. Le matin, le midi, l'après-midi, le soir. Y aquí podríamos agregar minuit. ¿D'accord? Podríamos agregar. Le matin es después de medianoche hasta las 12 de la noche. Perdón, hasta las 12 del día. Podríamos decir que matin es de minuit a midi. ¿D'accord? De minuit a midi. Desde las 12 de la noche hasta las 12 del día. ¿D'accord? Ça, c'est le matin. Después, mediodía o las 12 del día es midi. ¿D'accord? Después, de las 12 hasta más o menos las 8 o las 7 es l'après-midi. ¿D'accord? L'après-midi. Lo que nosotros decimos como en la tarde. Las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, las 6 de la tarde. Y ya a partir como desde las 8 o las 7 hasta medianoche es le soir. Le soir. Lo que para nosotros es la noche sería le soir. ¿D'accord? Oui, d'accord. Okay. Y ya pues medianoche sería minuit. Entonces ella dice que trabaja tout l'après-midi, toda la tarde. ¿D'accord? Jusqu'à 17 heures, ¿no? Creo que dijo. Jusqu'à 17 heures, hasta las 7. ¿Ustedes conocen la palabra jusqu'à? No. Okay. Jusqu'à significa hasta. ¿D'accord? Hasta. Jusqu'à. Elle travaille tout l'après-midi jusqu'à 19 heures. ¿Qué significa? Elle travaille tout l'après-midi jusqu'à 19 heures. Je répète. Elle travaille tout l'après-midi jusqu'à 19 heures. ¿Qué significa, José? José, ¿tú me escuchas? Leslie? ¿Cómo dijo al principio? Yo. Elle travaille jusqu'à 19... Perdón. Elle travaille tout l'après-midi jusqu'à 19 heures. Trabaja hasta. ¿Qué era après-midi? ¿Qué era après-midi? Tarde. 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 Ujú. ¿Hasta qué horas? ¿Podría repetir la hora? Oui, Las 8. 19 heures. Él trabaja 6. Hasta las 8. 7. 19 es 7. ¿Ok? Miren, 3 es 1 de la tarde, 14, 2 de la tarde, 15, 3 de la tarde, 16, 4, 17, 5, 18, perdón, las 6, 19, las 7, 20, las 8, 21, las 9. D'accord? Alors, elle travaille tout l'après-midi jusqu'à 19 heures. Ella trabaja toda la tarde hasta las 7 de la tarde.
D'accord? Oui? Des questions? Ok, on continue alors. En général, je suis à la maison à 18 heures. Ok, dice, en général, je suis à la maison à 18 heures. ¿Qué significa, Jennifer? En general, estoy en casa a las 18, a las 4 de la tarde. A las 6. A las Dice, en general, je suis à la maison à 18 heures. En general, como que llego a la casa o estoy en la casa, maison es casa, a las 6, d'accord? A las 6 de la tarde. Continuamos. Mon mari et moi, nous dînons toujours à 20 heures. Ok, América. Mon mari et moi, nous dînons toujours à 20 heures. Mon mari et moi, Mi esposo, ujú, mi esposo y yo. nous dînons toujours. Nous dînons. El verbo dîner Mm. significa cenar. Cenar, Ujú. nosotros, nosotros cenamos. Ujú. Toujours. ¿Qué significa toujours? Siempre. ¿D'accord? Ok. Siempre. Es un adverbio de frecuencia. ¿De acuerdo? De hecho, en esta lección vamos a aprender algunos adverbios de frecuencia. Es como always en inglés. ¿De acuerdo? Toujours. D'accord. Always. Ah, entonces, ¿qué significa? Mon mari et moi, nous dînons toujours à 20 heures. Mi esposo y yo siempre cenamos À 20 heures. A las 8. a ¿D'accord? las 8. Oui. 8. À las 8. Très bien. Merci beaucoup. On continue. Oups. Notre petite fille s'endort vers 21 heures. Notre petit-fils s'endort vers 21 heures. Notre petit-fils s'endort vers 21 heures. ¿Qué significa? Edgar, ¿tú me escuchas? No. Alexis, ¿tú me escuchas? No, no entiendo. Ok. A ver, entonces, notre petit-fils s'endort vers 21 heures. Nuestro pequeño hijo se duerme más o menos a las 9. D'accord? Notre petit-fils s'endort vers 21 heures. D'accord? On continue. ¿Cómo se dice? Escribe eso, nuestro pequeño hijo. Ah, ¿puedo qué? ¿Escribirlo? Ajá. Oui, Petit-fils, así. es pequeño hijo. Pequeño hijo, literalmente. O nuestro hijito. Oh, Notre, oui, merci. oui. Notre Eso petit-fils. sería como, bebé. Podría, normalmente cuando le ponemos petit a algo, por ejemplo, en este caso fils significa hijo. Hacemos un diminutivo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hijo, hijito. O nuestro pequeño hijo. Pero pues sí, en este caso se ve que es como un bebé. ¿De acuerdo? Pero existe una palabra para bebé que es bebé. ¿De acuerdo? Perdón. Así. Con dos Y acentos. cuando quiere decir como mi novia dice mon petit ami, que es Ajá. algo que debería entender. Sí. Ma petite amie. Es como si dijeras mi amiguita. Ajá. También puedes decir ma copine. Ma copine. Oh, D'accord. merci. Oui. D'accord, merci.
Rien. Ok, entonces un petit-fils, como nuestro hijito, se duerme más o menos a las 9. Ok, vamos a escuchar la siguiente actividad, a ver qué dice. D'habitude, nous regardons un film. D'habitude, nous regardons un film. ¿Qué significa? D'habitude, nous regardons un film. David estuvo viendo un video. D'habitude, d'habitude. Ay, perdón. Ah, D'habitude. ¿No conocen esta palabra, d'habitude? habita, ¿no? Habitud, no. De Completo, no. costumbre. De costumbre. D'habitude. Como de costumbre. ¿D'accord? Si yo les digo, por ejemplo, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais d'habitude le week-end? ¿Qué significará? Qu'est-ce que tu fais d'habitude le week-end? ¿Qué haces a menudo o de costumbre el fin de semana? El fin de semana. ¿D'accord? De costumbre. Por ejemplo, normalmente ustedes dicen, d'habitude, je me lève à 7 heures. O je me lève à 7 heures d'habitude. ¿D'accord? Lo pueden poner al principio o al final. Je me lève à 7 heures d'habitude. ¿Qué significa? Yo me levanto a las 7 en general o habitual. Ajá, en general, de costumbre, ¿d'accord? De costumbre, en general, normalmente, d'habitude, ¿d'accord? Una habitud es eso, un hábito, ¿d'accord? Ok, entonces dice, ya no me acuerdo de la frase. Sí, nous regardons d'habitude un film. Nous regardons d'habitude un film. O d'habitude, De nous costumbre, regardons un film. Ajá. de costumbre veo videos. Nous regardons un film. Nous. C'est qui nous? Nosotros, de Nosotros. costumbre, vemos un video o vemos Un una film. película. Un film, una película. ¿D'accord? Una película. Un film, una película. ¿D'accord? Ok, on continue. Tous les matins, je me lève tôt, vers 6 heures. Je cours ou... Non, hasta ahí. Matin, je me lève tôt. D'habitude, nous regardons un film. Ok, hasta ahí termina, ¿d'accord? Hasta aquí termina la rutina de Frédéric. ¿D'accord? Hasta aquí termina la rutina de Frédéric. ¿Alguna palabra que no hayan entendido? ¿No? ¿Preguntas hasta aquí? ¿O para de cuestión? No, je n'ai pas. Ok. Entonces vamos a continuar ahora con Stefan. ¿De acuerdo? ¿Qué era la profesión de Stefan? ¿Cuál era la profesión de Stefan? Médecin généraliste. Très bien. Médecin généraliste. Médico general. ¿De acuerdo? Vamos a escuchar la rutina de un médico general. Écoutez. Tous les matins, je me lève tôt, vers 6 heures. Ok. Dice, las voy escribiendo, ¿de acuerdo? Tous les matins, je me lève tôt, vers 6 heures. ¿Qué significa? Tous les matins, je me lève tôt, vers 6 heures. Todas las mañanas yo me levanto a las 6 horas. Ajá. Nada más te faltó una palabra, to. ¿Qué significa to? No, sí. To significa temprano. ¿De acuerdo? To significa temprano. Entonces, ahora sí, ¿qué dice esta frase? Todas las mañanas yo me levanto temprano a las 6 horas.
Ujú, a las 6 horas, ¿de acuerdo? Más o menos a las 6 horas. Très bien. On continue. Je cours ou je fais du vélo. Une demi-heure. Ok, después dice, je cours ou je fais du vélo. Une demi-heure. ¿Qué significa? Je cours ou je fais du vélo. Une demi-heure. Yo corro o yo hago bici o yo ando un rato en bici. Une demi-heure. ¿Qué significaba une demi-heure? Media hora. Una media hora. ¿D'accord? Très bien. Continuamos. Je prends une douche. Je me brosse les dents. Je m'habille. Puis je prépare le petit déjeuner. Ok, dice. Je prends une douche. ¿Qué significa je prends une douche? Tomo una ducha. Tomo Me lavo una los ducha. Ujú. Ducha. ¿Ducha? Sí, Tomo ducha. una ducha, me lavo los dientes. Ay, perdón, aquí me faltó. Je m'habille. ¿Qué significa el verbo s'habiller? ¿Alguien se acuerda? Je m'habille. Me he visto. Me he visto. Muy bien. Prépare le petit déjeuner. ¿Y qué significaba je prépare le petit déjeuner? ¿Qué significaba le petit déjeuner? ¿Alguien se acuerda? Le petit déjeuner. Preparo un pequeño desayuno. El desayuno, ¿de acuerdo? El desayuno. Recuerden que el petit déjeuner es el desayuno. Je prépare le petit déjeuner. Yo preparo el desayuno. ¿D'accord? ¿De cuestión? ¿O on continue? ¿No? ¿Pas de question? Ok, on continue alors. Pour toute la famille. Ma femme se lève à 7h15. Et les enfants à 7h30. Ok. Dice ma femme, pardon. Ma femme. Oups. Se lève. ¿A quelle heure? A 7 horas. A 7h15, a 7:15, et les enfants a 7h30. Y los niños a las 7:30. ¿D'accord? On continue. En général, je dépose les enfants à l'école et j'arrive au travail à 9h. Ok, después dice, en général, je dépose les enfants à l'école et j'arrive au travail a 9h. ¿Qué significa? Deposer significa como dejar. En Dejar. general, en general, En general, yo dejo a los niños en el colegio y voy trabajando a las 9 horas. très bien, parfait. En general, bueno, aquí como paso a dejar a los niños a la escuela y llego al trabajo a las 9. Très bien. On continue. J'accueille mon premier patient à 9h15. Dice, j'accueille mon premier patient à 9h15. J'accueille mon premier patient à 9h15. ¿Qué significaba accueillir? J'accueille. ¿Alguien se acuerda? Llevar. Más bien como yo recibo. J'accueille mon premier patient à 9h15. ¿Qué significa?
Yo recibo mi primer paciente a las 9:15 horas. No, a las 9 horas con 15 minutos. 9:15. Exactement, ouais. J'accueille mon premier patient à 9h15. Voilà. Recibo mi primer paciente a las 9:15. Très bien. On continue. Parfois, j'ai des patients à l'heure du déjeuner. Alors, je mange un sandwich. Ok, dice parfois. Dice parfois, j'ai des patients. Parfois, j'ai des patients à l'heure de déjeuner. Alors, je mange un sandwich. ¿Qué significa? Parfois significa a veces, ¿d'accord? A veces, como sometimes. A veces, ¿d'accord? Como sometimes. Parfois, j'ai des patients à l'heure du déjeuner. Alors, je mange un sandwich. ¿Qué significa? La frase entera. Leslie. Dice, a veces yo tengo pacientes. Sí, tengo pacientes. Yo tengo pacientes a la hora del almuerzo. Oui, a la hora del almuerzo. Alors significa entonces. Entonces yo me como un sándwich. Bueno. Alors, entonces. Entonces, como tengo pacientes a la hora del almuerzo, pues nada más puedo comer un sándwich. ¿D'accord? Ok. ¿De question? Ou on continue? Non, pas de question? On continue alors. Je reçois mes patients jusqu'à 18h30. Ok, después dice, je reçois mes patients jusqu'à 18h30. Reçoit es el verbo recevoir conjugado, que significa recibir. ¿Qué significa je reçois mes patients jusqu'à 18h30? Je reçois mes patients jusqu'à 18h30. ¿Qué significa, Jennifer? Yo recibo a mis citas hasta las 6:30. Exacto. Recibo mis pacientes hasta las 6:30. Très bien. Continuamos. Je rentre à la maison et je dîne en famille. Después dice, je rentre à la maison. Je rentre à la maison. ¿Qué significa? Je rentre à la maison. Después yo regreso a mi casa. Très bien. Et je dîne en famille. Et je dîne en famille. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Dîner. ¿Qué significaba dîner? ¿Quién se acuerda? Y ceno en familia. Cenar. Y cenó en familia. ¿D'accord? Recuerden, dîner significa cenar. ¿D'accord? Ok. Vamos a ver qué dice. Le soir, je me couche vers 23h. Ok. Je me couche vers 23h. Je me couche vers 23h. ¿Qué significa? Por la noche me baño más o menos a las 11. A las 11 de la noche. Ojo, couche, pas douche. Couche. Me acuesto, sí. Me acuesto, très bien. Je me couche. Répétez. Je me couche. Je me couche. Ahora, je me douche. Je me douche. Très bien. Coudu. Coudu. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, esta es la rutina de una funcionaria y la rutina de un médico general. ¿De acuerdo? Ahora,
vamos a ver, vamos a ver aquí a los adverbios de una vez, porque si no, no nos va a dar tiempo. Aquí, vamos a leer esto rápido. Dice, réalisez ces extraits de témoignages, relevez les mots qui expriment l'habitude et la fréquence. Ojo, vamos a notar qué palabras expresan, exprimer significa expresar, ¿d'accord? No significa exprimir, significa expresar. Exprimer significa expresar. Entonces, ¿qué palabras expresan la habitud? ¿Qué era la habitud? ¿Alguien se acuerda? La costumbre. La costumbre y la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Frecuencia. La frecuencia, exactamente. Vamos a ver el primero. A ver, Alexis, ¿es que tu peux m'aider avec le premier texte? Oui. J'aimerais que Martina se pause. L'après-midi, j'écris encore. En général, vers 6 heures. J'ai fait du sport. Les soirs, je me repose. Je me repose. Je me repose. Très bien, merci beaucoup. On continue. América, est-ce que tu peux nous aider, s'il te plaît? Le matin, je me lève vers 7 heures et quart. Je fais souvent un pause café. En général, je suis à la maison vers 18h30. Mon mari et moi dînons toujours avant heure. D'habitude, nous regardons un film. Bien. Et finalement, Edgar, tu es là? Tu m'écoutes? Jennifer? Oui. Tous les matins, je me lève tôt. Parfois, j'ai des passions à l'heure de déjeuner. Alors, je me renseigne. Les soirs, je me couche vers 23 heures et je ne regarde jamais la télé. Ok, muy bien. Ahora, de lo que acaban de leer, ¿hay alguna palabra que no entiendan? ¿Alguna palabra que no entiendan? ¿O tú te bon? ¿Oui, Alexis? Oui, mi texto, cuando dice je me revu, chaque, ¿qué significa? Cada. Ok, merci. Ouais. Entonces, ¿qué significa je me réveille chaque matin à 7 heures? Yo me levanto cada mañana a las 7 horas. Très Y a bien. mediodía, j'écris, ¿qué significa? J'écris es un verbo que es el verbo écrire conjugado. ¿Qué significa écrire? Écrire, pardon. Escribir. ¿D'accord? Oh, merci. Yo escribo. Encore significa otra vez, de nuevo. ¿D'accord? Entonces yo me levanto cada mañana a las 7 horas y a mediodía yo escribo de nuevo. En general, a las 6 horas. Ajá, más o menos a las más o menos 16. a las 6 horas. A las 16, que son las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, a las 4 horas, yo hago deporte. Y en la mañana y en la noche, yo reposo. Yo descanso un poco. Yo descanso, ok. Merci. Ojo. L'après-midi. En el texto, je fais souvent. ¿Qué significa? Souvent. Souvent significa a menudo. ¿D'accord? A menudo. ¿D'accord? Souvent, a menudo. Con frecuencia, podríamos decir. ¿D'accord? Ya con todo el texto, ¿no? Con frecuencia.
Ajá. Je fais souvent une pause café. A menudo hago una pausa. ¿D'accord? D'accord. Ok. Entonces, ojo, nada más les iba a decir aquí. L'après-midi, ¿qué significa l'après-midi? Mediodía. No. La tarde. En la tarde. La tarde. Cierto. Porque l'après-midi, es decir, después de mediodía. ¿D'accord? Après significa después. Midi, mediodía. Como después de mediodía. ¿D'accord? Sí, d'accord. De rien. Ok, entonces ese texto ya está. El siguiente, ¿hay una palabra? ¿Alguien que me quiera ayudar a traducirlo? Es el que acabamos de hacer, si se dan cuenta. ¿El tercero? El segundo, acá, el de la mujer. Moi. Ok. En la mañana yo me levanto cada 7 horas. No, yo me levanto. Verso me olvidó qué significa verso. Lo acabamos de ver. A ver qué significa ver. Más o menos. Más o menos a las 7 horas. Y cuarto. Ujú. Yo Hago a menudo. Un pause café. Yo hago a menudo el café. Una pausa como para tomar café. Ok. Pausa, sí, igual así, pausa. Sí, pause. Ok. En general, yo salgo de la casa o de mi casa más o menos a las 18 horas, a las 18:30 horas. Uy. Como Nada más. Ojo, las 18:30, ¿qué horas son? En el lenguaje que nosotros usamos. Las 18:30, ¿qué horas son? 6:30 de la tarde. 6:30. Entonces, ¿a esa hora llegamos o vamos saliendo de nuestra casa normalmente? Llegamos. Entonces, je suis à la maison vers 18h30. Es como más o menos, llego, estoy en la casa a las 6:30. ¿D'accord? ¿Y cómo se dice? Yo salgo o salimos. Lo vimos ahorita. ¿Cómo era? Je quitte. Je quitte la maison. ¿D'accord? D'accord, sí. Ok, mi marido y yo damos tours. Toujours. ¿Alguien se acuerda que era toujours? Siempre. Todos los días. Siempre. Mi marido y yo vamos siempre a las 20 horas, a las 8. ¿D'habitude? Y a menudo De costumbre. de costumbre, nosotros miramos o vemos una película. Très bien. Muy bien. Entonces, eso dice el segundo texto. El tercer texto, ¿qué dice Jennifer? Todas las mañanas yo me levanto temprano. Los pacientes, tengo pacientes a la hora del almuerzo, entonces me como un sándwich. Por la tarde, por la noche me acuesto a más o menos a las 11 horas y yo no veo la tele. Nunca, jamais. Veo la tele. Jamais significa nunca, ¿d'accord? Nunca. Entonces, ahora si se dan cuenta, ya tenemos 4 adverbios de frecuencia. Recuerden, un adverbio modifica un verbo, ¿de acuerdo? Es decir, modifica el cómo hacemos una actividad, ¿de acuerdo? Modifica el cómo hacemos una actividad. Si yo digo, por ejemplo, parfois j'ai des patients à l'heure du déjeuner. ¿Qué significaba esta frase? Parfois j'ai des patients à l'heure du déjeuner. Leslie, ¿qué significaba? A veces tengo pacientes a la hora del almuerzo. Muy bien. Parfois,
A veces. Entonces, sí, ¿no? Entonces, Ajá, hasta ahí, nada más, hasta ahí. A veces, ¿de acuerdo? Je fais souvent une pause café. Rosa, ¿tú me escuchas? Alexis, je fais souvent une pause café. ¿Qué significaba? ¿Cuál frase? Esta, je fais souvent une pause café. Yo hago a menudo una pausa para el café. A menudo, ¿de acuerdo? A menudo. Ahora la frase, América, je ne regarde jamais la télé. Je ne regarde jamais la télé. América, ¿tú me escuchas? Yo no veo jamás la tele. También, ¿O no? no, no veo Nunca. nunca la tele, ¿de acuerdo? No veo nunca, no veo jamás la tele. Muy bien. Y finalmente, Jennifer. Mon mari et moi dînons toujours à 20 heures. Mon mari et moi dînons toujours à 20 heures. Mi esposo y yo cenamos a las 8. Ah. ¿Et toujours qué significaba? Siempre. Siempre. Entonces tenemos parfois, toujours, jamais et souvent. Son adverbios de frecuencia. ¿Qué tan frecuente hacemos algo? Si lo ordenamos de menos a más, ¿cuál sería el primero? El que con menos frecuencia. ¿Cuál sería el adverbio con el que menos frecuencia? El que expresa menos frecuencia. jamais. O Jamais. Jamais. Ah, jamais. Jamais. Très bien. Répétez. Jamais. 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 Muy bien. El siguiente. El siguiente que expresa menos frecuencia, ¿cuál sería? Parfois. Parfois, oui. Parfois. Muy bien. El siguiente. ¿Qué significa parfois? Souvent. Souvent. Parfois significa a veces. A veces. Parfois. Vale, sí. Sometimes. Sometimes. Souvent. Y el último que queda sería toujours. Toujours. ¿De acuerdo? Toujours. Entonces, toujours, souvent, parfois, jamais. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? No, je n'ai pas. Ok. Entonces, de tarea, les va a quedar hacer una frase utilizando cada uno de esos adverbios. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pueden De decir, je me lève toujours à 7 heures. ¿Qué significa je me lève toujours à 7 heures? Yo me levanto de costumbre a las 7. Toujours. Siempre. Siempre. ¿De acuerdo? Siempre. Cierto, Maxi. Sí, siempre. Siempre me levanto a las 7. ¿De acuerdo? Entonces hagan ¿Puedes una frase. repetir la pronunciación de los adverbios, por favor? Oui. A ver, repete. Jamais, Jamais. parfois, Parfois. souvent, Souvent. toujours. Toujours. Très bien. Jamais, Merci. parfois, souvent, toujours. D'accord? D'accord, merci. Ok. Entonces eso les queda de tarea, ¿de acuerdo? Les queda de tarea eso. La envían al grupo para que la revise. Y pues bueno, eso sería todo por hoy. No sé si tengan alguna otra pregunta. No, merci por caso. Ok. No. Ok. Igual si tienen alguna duda, me lo dicen por mensaje, ¿de acuerdo?
D'accord. D'accord, merci. Bonne soirée. Reposez-vous. Bonne soirée, bonne nuit. Bonne nuit. Merci.